5 minutos del Espíritu Santo. 14 de agosto. El Evangelio nos enseña a amar como Jesús amó y nos pide que amemos hasta el extremo. Pero es imposible lograr eso con nuestras propias fuerzas. Nuestros sentimientos y nuestras necesidades nos llevan a estar siempre pendientes de nosotros mismos, pensando en nuestros propios intereses. Solo el Espíritu Santo puede sacarnos fuera de nosotros mismos para dar la vida por los hermanos si es necesario. Solo el Espíritu Santo puede darnos esa capacidad tan bella. Así lo vemos en el martirio de San Maximiliano Kolbe, que hoy celebramos. En el campo de concentración de Auschwitz, no solo murieron muchos hermanos judíos, también fueron sacrificados por los nazis algunos cristianos, entre ellos el sacerdote Maximiliano Kolbe. Él evangelizaba con todos los medios posibles, incluyendo las publicaciones y la radio, y soñaba con producir películas cristianas. También estuvo evangelizando 5 años en Japón. Luego, de regreso en Polonia, los nazis destruyeron su imprenta y lo llevaron preso al campo de concentración. Con su ejemplo y su palabra consolaba cada día a los demás presos, les ayudaba a rezar, apaciguaba los ánimos alterados. Su vida pudo culminar de esa manera porque toda su existencia fue una entrega generosa, gota a gota, y lo preparó para pensar en los demás hasta entregar la vida. Su testimonio más elocuente y singular fue la ofrenda de su vida en lugar de otro prisionero. Cuando llevaban a morir al sargento Gallonis, Maximiliano escuchó que tenía 5 hijos y se ofreció para morir en su lugar. Entonces lo sometieron a morir de hambre junto con otros 9 presos. Maximiliano fue acompañando a cada uno a morir en paz. Finalmente, murió también él. Aquel sargento asistió años después a la beatificación del que le había salvado la vida. A lo largo de la historia, encontramos pocos testimonios de amor fraterno tan bellos y generosos como el de Maximiliano. Este es sin duda el aspecto del Evangelio que era reflejado más clara y luminosamente. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Ese fruto de amor fraterno que el Espíritu Santo quiere realizar en nosotros se produjo con abundancia en la entrega total de Maximiliano. Sería bueno pedirle insistentemente al Espíritu Santo que cure nuestros egoísmos y comodidades para que seamos capaces de amar de ese modo tan luminoso. Cardenal Víctor Manuel Fernández. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba, porque te gustó. Entonces podés suscribirte al canal y tocar la campanilla, así recibirás nuestras notificaciones.